¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto verlos. Sí, efectivamente veo muchas caras nuevas. ¿Quién no estuvo aquí desde hace un mes? Sí, hay varios. Bueno, digo, a quienes no conocía, pues esa era la pregunta. Bienvenidos. Bueno, si me acompañan por favor a Juan, el Evangelio de Juan 1:33, por favor, porque esta tarde vamos a estudiar sobre el Cordero de Dios. Juan 1:33, ese va a ser nuestro texto base. Juan 1:33. ¿Ya lo tienen? Y aquí está hablando Juan Evangelista, Juan Bautista. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: este es el Cordero de Dios. Para nosotros los cristianos es muy importante estarnos nutriendo cada vez más y más de la palabra de Dios, y sabemos que los tesoros se encuentran en lo profundo, ¿verdad? Y entre más profundo, mayor es el tesoro, mayor es la riqueza y mayor es el gozo con el que obtienes eso que tanto andabas buscando. ¿Sí? No es lo mismo rascar de forma superficial, porque cuando la palabra se dice escudriñar las Escrituras, escudriñar significa cavar como un pozo profundo, y va a ser tan profundo como tú te esfuerces, porque si nada más rascas por encimita, olvídate, no vas a retener absolutamente nada, ¿verdad? Pero vamos a ver y vamos a profundizar sobre este tema, sobre el Cordero de Dios, y en él vamos a ver cómo existe en toda la Biblia una armonía perfecta, una línea coherente y progresiva a lo largo de 4,000 años, por más de 40 autores, y que hacen de la Escritura una verdadera manifestación de la autoría divina, es decir, que fue inspirada por Dios. Así que en este desarrollo vamos a tener 10 principales pasajes que enseñan la doctrina del Cordero de Dios. ¿Sí lo ponemos, por favor? No los busquen, se los voy a leer, porque vamos a ir de uno por uno. Es en Génesis 4:4, Génesis 12:13, Éxodo 12:3, Levítico 16:7, Isaías 53:5, Juan 1:29, Hechos 8:35, Primera de Pedro 1:18 y Apocalipsis 4:11 y también Apocalipsis 5:13. Así que vamos a la primera de los principales pasajes, que es Génesis 4:1, y que esta es la necesidad de un cordero. La necesidad de un cordero. Para ponernos en contexto, en el momento en el que Adán y Eva transgreden y pecan en contra de Dios, dice la Biblia que ellos
fueron cubiertos con túnicas de pieles. Para obtener piel es necesario hacer un sacrificio y derramar sangre, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién proveyó ese sacrificio? Dios mismo. Dios les enseñó cómo tenían que redimirse ese pecado. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, en lugar de matar a Adán y Eva, Dios proveyó y trajo a un corderito, y Satanás, siendo una criatura, descargó toda su ira sobre ese animal, ¿sí? Porque él era el acusador y bueno, también era el verdugo. Y con esos, literalmente Dios les hizo túnicas de pieles y los cubrió. Entonces ellos entendieron lo que Dios había hecho por ellos. Ellos primeramente conocieron su propio mal al haber transgredido y después observaron cuáles eran las consecuencias de esa transgresión, que era la muerte. Cuando ellos reciben las túnicas de pieles, estaban recibiendo el bien de Dios y su maldad había sido cubierta. ¿Se entiende? Entonces se quedaron con el bien. De la misma manera en el que alguien, cuando escucha el Evangelio, siempre, cuando es una sana doctrina, te va a confrontar con tu maldad, con tu pecado, y te vas a ver expuesto. Pero también se ve la provisión y la mano de Dios al hacer el sacrificio de Jesús. Y cuando lo aceptas, te quedas con el bien de Dios, no con el tuyo. Por eso no es por obras. Pero si rechazo y pretendo hacer mis propias obras, son una abominación delante de Dios. Entonces, todo esto, pues, Adán y Eva se los transmitieron a sus hijos. Y vemos que ambos, tanto Caín como Abel, sintieron esa necesidad de acercarse a Dios para llevar una ofrenda. Pero uno llevó del fruto de la tierra y el otro, en Génesis 4:4, dice que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, es decir, lo primero. No trajo lo que le sobraba, sino de los primogénitos de sus obras. Y luego dice de la grasa de ellas, que significa de lo más gordo, de lo más bonito, ¿sí? De lo más preciado. De eso con lo que nosotros nos quedaríamos, ¿verdad? Eso él lo tomó porque era lo mejor para él y lo ofreció en sacrificio. Y dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue lo que sintió Abel en su corazón? La necesidad de derramar sangre. ¿Por qué? Por su pecado, ¿sí? Por su forma de vida. Él dijo, yo necesito derramar sangre. Así que esta sería una de las principales doctrinas del Cordero, la necesidad de un Cordero, ¿sí? Número 2, viene la siguiente, que es la provisión del Cordero. En Génesis 22:7, por favor. La provisión del Cordero. El contexto es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Isaac es el primogénito, ¿sí? Y de hecho sería el unigénito. Bueno, en realidad tenía otro hermano, pero no provenía de la promesa que Dios le había hecho, ¿sí? Entonces, ¿a cuál amaba más? A Isaac, ¿sí? Y de alguna manera tenemos la misma figura de Abel. Entonces, Dios le pide, dame y ofréceme a tu hijo. Y entonces le dice al hijo, vamos a hacer un sacrificio delante de Dios, y se lleva a sus criados y demás, y después cuando están subiendo al monte, les dice a sus criados, espérenos aquí porque volveremos. Pero Dios le había dicho que lo sacrificara. Entonces lo que estaba diciendo era un acto de fe,
vamos a volver, espérenos aquí. Y cuando van, pone la leña en los hombros de su hijo y van caminando y llevan el fuego y nada más van ellos dos. Entonces ya cuando están preparando todo, dice: oye, padre, ya tenemos el fuego, ya tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces, porque él era entendido en eso de los sacrificios, y él hace una declaración también de fe. En Génesis 8:22, Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? Entonces ahí van subiendo, y ese es el monte Moriah donde se hizo el sacrificio. Y entonces él prepara al hijo y el hijo no dice nada. Por lo menos no queda registrado que haya dicho algo, y él se deja atar por su padre. Y cuando Abraham está listo para sacrificarlo, el ángel de Jehová, ¿quién es? El mismo Jesús le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya he visto que temes a Jehová, pero es necesario que te acerques. Entonces, dice Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzar. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces aquí vemos la provisión de parte de Dios. ¿Sí? Él proveyó. Algo interesante también es que en ese mismo lugar en el que se estaba haciendo este sacrificio, 1800 años después, fue el mismo lugar en el que Cristo murió y fue crucificado. Exactamente en el mismo lugar. Ahora, Abraham había dicho que iba a ser un cordero, y aquí tenemos un carnero. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad es lo mismo, nada más que un carnero es un macho, y aquí está hablando de que sus cuernos estaban trabados en el zarzar. Y los cuernos simbolizan poder, autoridad, pero estaba siendo trabado. ¿Sí? Esto simboliza a que Cristo tenía toda la autoridad para poder tomar su vida en cualquier momento, pero él estaba trabado a la madera, ¿sí? A la cruz. Pero él tenía toda la autoridad, tenía todo el poder, y era un macho, ¿sí? Era un varón perfecto, y al igual que era un cordero por su inocencia, su humildad. Luego dice en Génesis 22:15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, fíjense, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas que están a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Entonces viene ahí una promesa mucho mayor. Le dijo que iba a tener muchísimo más descendencia, y se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Y entonces, de alguna manera, por su obediencia, fíjense, todos los que hemos sido bendecidos de hace muchos años. Miren, tocante a esto que decía Abraham, ¿por qué hablaba con tanta seguridad acerca
de que iba a regresar, acerca de que Dios iba a proveer, acerca de que Dios iba a hacer algo. Recordemos que antes de que ocurriera esto, a él se le presentó Melquisedec. ¿Sí recuerdan quién es Melquisedec? El sacerdote del Dios Altísimo, que es el mismo Cristo. Y recuerdan que ellos comieron y llevaron pan y vino. Y de alguna manera estaban celebrando o estaban tipificando lo de que iba a ocurrir en la última cena. Jesús mencionó: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo se gozó? Desde aquella ocasión de la promesa. Seguramente Melquisedec le explicó qué iba a ocurrir acerca de la resurrección. Por eso, con esa confianza, él iba hacia el monte, porque sé que si sacrifico a mi hijo, Dios es poderoso para resucitarlo, porque esa fue su promesa. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender? Muy bien. Número 3, la siguiente doctrina es la inmolación del cordero. La palabra inmolación significa morir de forma violenta, ¿sí? De forma, como luego se llega a ver o luego lo llegan a mencionar en los noticieros, cuando una persona se inmola, se hace estallar, se hace explotar. Claro, ahí son suicidios, pero en este caso una inmolación es cuando de forma grotesca y terrible se asesina a una persona de forma muy, muy violenta. Y esto lo menciona, esta doctrina la podemos estudiar en Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, 3. Y en esto se menciona cuando Dios le habla a Israel y les dice: el día 10 de este mes tomará cada uno cordero según sus familias de sus padres. Será un cordero por familia. ¿Qué día es? El día 10. Es importante los números, ¿eh? El día 10 de ese mes, que es el mes de Aviv. Pero si la familia es demasiado pequeña y no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas, conforme el comer de cada hombre os repartiréis el cordero. Y fíjense cuál es la instrucción acerca de ese cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero fíjense lo que dice en el versículo número 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuántos días son? 4 días. En esos 4 días, o sea, de entrada toma el cordero la familia y de primera mano observa que sea perfecto. Pero en esos 4 días tiene que asegurarse de que sea perfecto, de que no tenga ni un solo rasguño, de que no esté magullado su testículo, que sea perfecto. Y tiene que mantenerlo por 4 días hasta el día 14. Y luego dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis de forma apresurada. Y luego dice: es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Jehová. Y Pascua significa pasar por encima. ¿Y qué tenían que hacer con la sangre que iba a ser derramada de ese cordero? La tenían que poner sobre los dinteles y los postes. Y este es un estudio mucho más profundo, ¿verdad? Pero la intención es de que nadie pisoteara, porque era la entrada, nadie pisoteara la sangre, nada más era en los postes y en los dinteles. Entonces, cuando pasara el ángel de la muerte y viera esa señal,
no iba a matar a los primogénitos. ¿Sí? Ahora, observen que dice, y lo comeréis apresuradamente. Ahora vamos a ver qué pasó con Cristo y vamos a ver cómo en Él se cumple también esto que estaba profetizado. Mateo 26:1. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. O sea, Él está diciendo, me van a matar dentro de 2 días. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, por un lado, Jesús estaba diciendo cuándo iba a ser entregado, cuándo iba a morir, y por otro lado, el hombre dice, no, vamos, que no sea durante las fiestas. Y aquí alcanzamos a notar que el que tiene la última palabra es Dios. ¿Sí? Él tiene la última palabra. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que cuando Judas se vio descubierto, cuando le dijo, uno de ustedes me va a entregar, y él se quedó sorprendido, ¿verdad? Y dice, aquel que moje su pan y coma de mi plato, ese es el que me va a entregar. Entonces, dice la Biblia que cuando él comió, entró Satanás y salió de ese lugar. Y fue a decirle a los sacerdotes, hemos sido descubiertos. Entonces se vieron obligados a apresurar su muerte. Lo mismo que estaba descrito en el Éxodo. ¿Alcanzan a notarlo? Muy bien. Siguiente doctrina, que sería el carácter del Cordero. El carácter del Cordero. Vamos a ver cómo Jesús se presenta delante de Dios como un sacerdote y a la vez como un sacrificio. Dice Levítico 16:7. Dice, después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Muy bien, este sacrificio también se menciona que el sacerdote, esto era lo que hacía de forma práctica. Él ponía su mano derecha sobre uno y su mano derecha en la cabeza del otro animal. Y echaba 2 piezas de oro. Y estas eran iguales. La inscripción de la una decía para el Señor y la otra decía para Azazel, que significa cabra de escape. Después de sacudir bien esas 2 piezas, las metía sus 2 manos en la urna y tomaba las 2 piezas en cada mano y ponía la moneda en cada uno de las cabezas de estos animales. ¿Recuerdan, para ejemplificar, que también se echaron suertes cuando en el juicio con Jesús tenían por costumbre, ¿ven? O sea, es decir, del ritual que hacían
en el Antiguo Testamento de alguna manera lo llevaron de forma práctica, pero con las personas, porque se tenía por costumbre soltar a uno de los delincuentes. Entonces, en esta ocasión, cuando Jesús es juzgado, Poncio Pilato aprovecha esa tradición para decirle: ustedes tienen como costumbre, les voy a traer a otro, ¿sí? Y ahí tenemos a un cordero y pues a Barrabás, y ahí se echaron suertes. ¿A quién quieren que les suelte? Pero observen que ahí, de alguna manera, suerte fue, pero para Barrabás, pero no se echaron suertes porque todos los demás eligieron de forma voluntaria. Pero Dios ya desde antemano ya había estipulado que el sacrificio perfecto iba a ser Cristo. Y luego se menciona en el versículo 21, Levítico 16:34, dice: esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Es decir, ¿se acuerdan cuál fue la explicación del nombre de Jesús? Cuando el ángel Gabriel se lo dio a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí es lo mismo que se menciona sobre el sacrificio que iba a ocurrir con él en el día del juicio. Ahora vamos a recordar algo. El cordero tenía que pasar por una inspección y se menciona, recordarán los días cuando entra Jesús a Jerusalén en un burrito, ¿sí? A partir de ahí todos los saduceos, los fariseos, los sacerdotes estaban buscando algo en que encontrar un defecto, algo en que cayera poniéndole trampas, y nunca encontraron algo. Y era la misma inspección que le hacían a los corderos, y exactamente por la misma cantidad de días. Ahora, vayamos al siguiente punto. Viene la personificación del cordero. Es decir, antes de Isaías 53:5, la tipificación era a través de un animal. Pero ahora el profeta dice que ese animal en realidad tipifica el carácter, pero de una persona, que es Cristo. Dice Isaías 53:5: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí viene la tipificación: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué alcanzan a notar cómo viene la personificación? Siguiente, viene la identificación del cordero. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Juan dice: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya lo está identificando. Este es el Cordero que se había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Este es el que todos los ensayos que hacía Israel ahora ya se ve en una sola persona. El siguiente es presentado como el Cordero
y que este Cordero es el Hijo de Dios. Esto se ve en Hechos 8:35, cuando Felipe abre su boca y empieza, comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías 53, hablándole al eunuco. ¿Recordarán ese pasaje? Y le empieza a anunciar el Evangelio y se lo presenta a él como el Hijo de Dios. Siguiente es la resurrección del Cordero. En toda la escritura, los profetas, en el Antiguo Testamento, no se hablaba acerca de que el Cordero, de forma así expresa, fuera resucitado. Sin embargo, Pedro aquí sí lo menciona. En 1 de Pedro 1:18 dice lo siguiente: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como Cordero, y sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y fíjense lo que dice: por medio de él creísteis en Dios, porque Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Y luego se menciona: quien lo resucitó de los muertos. Resucitó al Cordero de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí el apóstol Pedro añade algo adicional. Todos los sacrificios que eran desde el Antiguo Testamento, todos eran por fe, ¿sí o no? Esperando a que viniera Jesús, esperando. Y ahora él agrega esta palabra que es esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? En que Él regrese y nosotros no pasaremos por juicio, el juicio final. ¿Sí? Es decir, no pasaremos por la ira de Dios, no pasaremos por el gran trono blanco. Esa es nuestra esperanza. Siguiente doctrina es presentado el Cordero en el cielo. El Cordero en el cielo. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A todo lo creado que está en el cielo, sobre toda la tierra, debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Alcanzan a notarlo? El Cordero es presentado en el cielo. A él sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Siguiente es el reino eterno del Cordero. Apocalipsis 5:6 dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado de forma violenta. ¿Qué significa esto? El cordero evidentemente es Cristo. Ahora, ¿qué señales hay de su inmolación? Sus heridas en sus pies y en sus manos y en su llaga. Esas heridas se quedarán por toda la eternidad. Jamás se van a cerrar. Jamás. Y eso va a quedar para testimonio de todos los que estemos ahí. Ahora vamos a ver las principales doctrinas de la Biblia. Las principales doctrinas de la Biblia con cada uno de los versículos que acabamos de estudiar y de leer.
Número 1, que es de la necesidad del Cordero, la doctrina que se menciona en la Biblia es la propiciación. ¿Qué significa propiciación? Lleva la idea de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios, aplacar la ira. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con la contraparte. Eso significa propiciación. ¿Sí? Nosotros estábamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros lo ofendimos, pero interviene Cristo y en ese conflicto Él aplaca la ira de Dios y nos reconcilia con Él. Eso es propiciación. Y esto lo dice Romanos 3:25. Cristo, a quien Dios puso como propiciación. ¿Sí? Es decir, Cristo fue el medio, Él puso los elementos para que la propiciara, que hubiera una reconciliación. ¿Se alcanzan a entender? ¿Sí? Es como si tú tendieras una trampa, tú propicias que alguien caiga y se dañe. En este caso, Dios propició, Cristo propició que hubiera esa reconciliación. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué necesitas para irte al cielo? Creer, tener fe. Es lo único. No necesitas pagar, no necesitas hacer absolutamente nada. Esto es nada más por fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Sí? Como la Pascua, ¿recuerdan? El ángel de la muerte que tenía que pasar. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, nadie llega al Padre si no es por mí, es siempre por medio de Él, siempre. Romanos 3:25, se los voy a leer en una versión diferente para que sea un poco más entendido. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, ven, ahí está la propiciación, para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Creo que esto quedó muy claro, ¿verdad? Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siguiente, doctrina bíblica. La doctrina de la sustitución. Cuando Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá para el holocausto, y eso fue lo que ocurrió. El carnero que estaba trabado en la zarza fue sustituido por su hijo. Ahí está la sustitución, es decir, Cristo muere en sustitución de los que creemos, ¿sí? Él pagó por todo el mundo siempre y cuando se arrepienten, por los pecados de absolutamente todo el mundo, del sicario, del terrorista, de la prostituta, del borracho, de todo el mundo. Pero si se arrepienten, pueden recibir ese perdón. Pero no hay pecado que no pueda ser borrado, ¿sí? A excepción de rechazar ese sacrificio. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque rechazas lo que Él viene a decirte acerca de... ¿Recuerdan que Él viene a convencernos de juicio, de convencernos de justicia y de juicio?
y nos convence de pecado, si yo rechazo ese convencimiento, ese es el pecado imperdonable. Si no acepto ese sacrificio de parte de Dios. La siguiente doctrina bíblica es la protección. Cuando la sangre se ponía en los dinteles y en los postes. Esa era la protección para que cuando pasara el ángel de la muerte, no tocara esa casa, no tocara esa familia. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, nosotros estamos protegidos por el mismo Dios. ¿Y quién podrá arrebatarnos de su mano? Si el mismo que hace juicio es el mismo que me justifica. Siguiente doctrina bíblica es la expiación. Y la palabra expiación en hebreo es kafar, que significa cubrir. Y esta palabra se utilizó para describir qué era lo que tenía que hacer Noé en el arca. Cuando Dios le dice, vas a tener que calafatear o cubrir con brea el arca por dentro y por fuera. ¿Qué iba a ayudar esta brea? Iba a impedir que el agua se metiera, ¿sí? Que se corrompiera. Ahora, iba a ser cubierta por dentro y por fuera. Ese fue el orden. De la misma manera, cuando tú aceptas a Cristo, Él te empieza a limpiar por dentro y después se empieza a ver, porque ya no actúas de la misma manera. Es más, hasta el rostro nos cambia. Ya no estamos así con el fruncido, ¿verdad? Nos cambia. Entonces, eso es lo que va haciendo. Ahora, esta palabra brea es una especie de chapopote, ¿sí? Entonces, para poder untar ese chapopote, ¿cómo tenía que estar? Caliente, hirviendo, ¿verdad? Entonces, Noé debería tener, para poder untar por dentro y por fuera, una herramienta, un objeto que fuera lo suficientemente firme y lo suficientemente flexible como para poder untar y llegar hasta lo más profundo, ¿sí o no? Si esto estuviera muy, muy corrugado, imagínense la madera, una brocha creo que no soportaría demasiado, ¿verdad? 2 o 3 untadas y ahí se quedaría todo. Tendría que ser algo diferente para meterlo porque estaría caliente y poderlo untar. ¿Por qué? Porque de esto depende mi vida y la vida de toda la familia, dice Noé. Tenía que ser muy bien untada con algo lo suficientemente firme y suave. Bueno, eso mismo ocurrió en la cruz de Cristo. El cuerpo de Jesús fue ese objeto con el que cada vez que respiraba, su piel desgarrada se untaba sobre la madera y la sangre de Jesús quedaba así, untada. ¿Para qué? Porque él sabía que de su sacrificio dependería la vida de todos nosotros. ¿Alcanzan a verlo? ¿Sí? Eso significa expiación, cubrir. Entonces, en la antigüedad se cubrían únicamente los pecados, pero cuando viene Jesús, Él quita los pecados del mundo, ¿sí? Y todo aquel que en Él cree. Siguiente, sacrificio vicario. ¿Qué significa esto? La muerte de Cristo, que fue vicaria y expiatoria, que ya lo vimos. Vicaria significa en lugar de, en sustitución de. Y expiatoria significa en sacrificio por nosotros. Ese sería el resumen. ¿Sí? Esa es la doctrina bíblica. La siguiente es que el pecado fue removido. ¿Cuándo? Cuando se hace esta declaración,
cuando se hace la identificación del Cordero. Este es el Cordero de Dios que remueve, que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Siguiente es la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación. Cuando Felipe le presenta al Cordero, al eunuco, como el Hijo de Dios, le presenta el plan de salvación. Tanto que él de pronto dice: oye, ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que me bautice? Y él le dice: si crees, bien puedes. Si yo creo en su salvación. Entonces fue y se bautizó. ¿Sí? Entonces aquí vemos la salvación. La siguiente es la redención. La palabra redención o redimir significa rescatar o sacar de un mercado de esclavos. Eso es lo que significa. Rescatar o pagar el precio para sacar de un mercado de esclavos a una persona. Y esto fue lo que Jesús hizo. En Juan 8:33, Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, ¿qué es practicar? Uno tras otro es ya maquilarlos en la cabeza. A ver, mañana y al rato voy a hacer esto, y voy a propiciar que se haga esto, ¿sí? Voy a poner los medios para que... Eso es pecar, ¿sí? Practicar el pecado. Y cuando uno practica el pecado, dice que esclavo eres del pecado. ¿Y un esclavo cómo es tratado? ¿Es bien tratado? No, recibe las consecuencias del pecado. Y entonces Él nos redime de vivir de esa manera, como esclavos del pecado. Y eso era lo peor, que estábamos de forma voluntaria. Porque Satanás usa lo que está en el corazón. Nunca nos ha obligado. Número 9. El Cordero en el cielo lo que hace es manifestar el gobierno del Cordero. ¿Dónde se manifiesta el gobierno? En la vida de aquellos que lo hemos aceptado. Efesios 2:19 dice: así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ven? Aquí se alcanza a ver el gobierno del Cordero. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Siguiente, el reino eterno del Cordero lo que hace es manifestar la doctrina bíblica de la gloria del Cordero. En Apocalipsis 22:3 dice lo siguiente: no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Dónde es en ella? En la ciudad, en la nueva Jerusalén. Sus siervos los servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esto de su nombre estará en sus frentes no significa que vamos a ser tatuados. Si traducimos a la palabra original, la palabra nombre significa carácter. Entonces, si lo cambiamos, dice así: verán su rostro, lo entenderán, comprenderán. Yo no sé cómo será. Mira, seremos
millones y millones de personas. No sé cómo lo alcanzaremos, pero eso sí, olvídate, ahí ya no vas a traer lentes. No serán necesarios. Vamos a tener una vista de águila impecable. Impecable, o sea, no sé. O sea, vamos a poderlo ver y veremos su rostro. Y dice, y su nombre estará en sus frentes. Es decir, su carácter estará en los redimidos. Es decir, aquí. Su carácter estará aquí en sus frentes de justicia, de santidad, de compasión, de misericordia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando naces de nuevo, lo que hace Dios es cambiarte tu mente. Ahí nacemos de nuevo. Nuestro cuerpo lleva una tendencia hacia el pecado, o sea, porque ahí está. Por eso es que tenemos que morir, para que Dios cambie el envase, donde no haya corrupción. Pero Él primero empieza por la mente, empieza por dentro. Y tendremos su carácter. Y su carácter estará en sus mentes, si lo queremos traducir de esta manera. Allí no habrá más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Miren, esto no es una doctrina fundamental, ¿verdad? Pero yo creo que dice ahí dice, allí no habrá más noche. ¿Dónde es? En la Nueva Jerusalén. ¿Dónde dice que va a estar la Nueva Jerusalén? En la tierra. Porque dice que descenderá, ¿no? Y se asentará en la tierra. Pero dice que allí no habrá necesidad de luz. Pero en el resto del planeta, yo creo que sí. Porque la noche no es mala. Digo, esto, ya cuando lleguemos ahí, pues lo veremos. Igual estoy equivocado, ¿no? O sea, cambiará todo el universo, no sé, pero el hecho de imaginar que ya no haya más mar, híjole, dentro del mar hay especies y hay un mundo increíble de animales, o sea, no sé qué vaya a ocurrir, pero eso sí, va a ser muy, pero muy hermoso. Pero bueno, esto no es una doctrina fundamental, ¿verdad? Bien, ahora vamos por lo siguiente, el progreso en la doctrina del Cordero, con cada uno de los versículos y pasajes que vimos. Número 1, el sacrificio del Cordero es, primeramente, por un pecado, por el pecado. Es decir, cuando el hombre toma de su propia voluntad el hacer un sacrificio por un pecado, cuando Abel trae de sus ovejas, ¿sí? El sacrificio por un pecado. Siguiente es por una persona, porque hay una sustitución, ¿sí? Cuando sustituye a Isaac por el carnero. Siguiente es a causa de una familia, ¿sí? El cordero es sacrificado a causa de una familia. Siguiente es por una nación. Cuando el sacerdote se presentaba el cordero y lo sacrificaba delante de Dios, cuando echaban las suertes, ese era por el pecado de Israel. Entonces es por una nación. Siguiente viene en Isaías 53, cuando se ve el sacrificio por los elegidos, por su causa fuimos nosotros, por su llaga, fuimos nosotros curados, ¿sí? Entonces por los elegidos. Siguiente, la identificación del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya vamos por el pecado, por una persona, por una familia, por una nación, por los elegidos, por todo el mundo. Siguiente, ya va siendo más específico, por aquel
que cree, como en el eunuco. Siguiente, habla de toda la historia. Esto lo menciona el apóstol Pedro. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes, ¿qué es? Pasado, ¿sí? Pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Eso es presente. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Esto qué es? Futuro. Entonces, pasado, presente y futuro. Por eso es el Cordero de toda la historia. Siguiente. Es el Cordero presentado por todo el universo, porque Él gobierna y gobernará absolutamente sobre todo el universo. Así se menciona en Apocalipsis, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo del mar, y a todas las cosas que en ellas hay. ¿Sí? Y por último, es presentado por toda la eternidad, inmolado por toda la eternidad, donde dice: el trono de Dios y el Cordero estarán en ellas, y sus siervos los servirán por toda la eternidad. ¿Cómo ven? ¿Interesante? Hay mucho que investigar, ¿verdad? Hay mucho que presentarles, incluso del Cordero, porque no es todo, ¿eh? Después vamos a estudiar sobre ese tema, cómo es que Dios se proveyó desde antes de que Jesús presentara de una manera magistral, milimétrica, cómo se presentó el Cordero de Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias, Señor. Gracias te damos por lo que hiciste por nosotros, por este plan tan hermoso y tan maravilloso que hiciste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque si tú no hubieras intervenido, si tú no hubieras sido nuestra propiciación, si tú no hubieras querido, Señor, nosotros no tendríamos fe, ni esperanza, ni redención. Es más, seguramente ni siquiera existiríamos si no tendríamos esa oportunidad de conocer al Dios creador, Dios perdonador, el Dios justo, misericordioso. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de poder escarbar un poquito y poder conocer de tu carácter, un carácter que quieres que nosotros tengamos, un carácter que incluso los mismos ángeles se regocijan cuando escuchan esto que nosotros como tus hijos investigamos, Señor, porque para ellos también es oculto todas estas maravillas. Muchísimas gracias, amado Dios. Te pido que nos sigas dando más entendimiento, más sed de ti para buscar de tu palabra, a fin de que seamos transformados y sea transformada nuestra mente todos los días de nuestra vida, porque no sabemos cuántos respiros nos queden. Pero muchas gracias, Señor. Ayúdanos para llevar tu mensaje a nuestros semejantes, a quienes lo necesitan. Muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.